Calvary Chapel on Sunday mornings, we've been studying verse by verse through the Gospel of John. Aquí en Capilla Calvario los domingos por la mañana hemos estado estudiando versículo por versículo a través del Evangelio de Juan. And in these studies, we've been looking at the life of Jesus together. Y en estos estudios hemos estado mirando la vida de Jesús. See, as a Christian, you're called to follow Jesus as your example. You're called to apply his teachings to your life today. Porque ves, como un cristiano ha sido llamado a aplicar su vida, sus enseñanzas a tu vida. Now, in our Bible study today, we're going to see Jesus preparing for the main reason why he came down to the earth. Y ahora en nuestro estudio de hoy vamos a ver a Jesús que se va a preparar por el propósito principal por el cual Él vino aquí a la tierra. We're going to see Jesus travel to a garden called Gethsemane to prepare to go to the cross. Y vamos a ver a Jesús que camina hacia un jardín que se llama Getsemaní para ir a la cruz. But this cross was also the main trial Jesus would have to face in his life. Pero esta cruz también era la prueba grande que Él iba a enfrentar en su vida. So today we're going to talk about how Jesus prepared for this big trial. Y así que hoy estaremos hablando de cómo es que Jesús se prepara para esta grande prueba. Do you ever face trials in your life? ¿Has enfrentado tú pruebas en tu vida? We all face trials and tribulations and difficulties, don't we? Todos enfrentamos pruebas, tribulaciones y dificultades, ¿no? You know, I heard one pastor describe life this way. You're either entering into a trial, you're in a trial, or you're leaving a trial. Sabes, escuché a un pastor describir la vida de esta manera, ya sea que estás entrando a una prueba o te encuentras en medio de la prueba o estás saliendo de la prueba. Now that's a bit depressing, but I think all of us have found that out to be true in life. Ahora, eso es algo deprimente, pero creo que todos hemos aprendido que esto es verdad en la vida. Life on this side of heaven is full of trials and tribulations, and let me remind you of a few examples of that up on our video screens. La vida de este lado del cielo está llena de pruebas y tribulaciones, y te voy a recordar algunas de ellas en las pantallas. Look at that. Mira ahí. There's times in life when you face difficult people. That's a trial. Hay tiempos en la vida cuando enfrentas a personas difíciles y esa es una prueba. There's times in life when we find ourselves in the wrong place at the wrong time. Ever do that? That's a trial. Hay tiempos en la vida también cuando te encuentras en el lugar equivocado, en el momento equivocado y eso también es una prueba. We've all faced situations in life when things just didn't turn out like we'd hoped. Todos hemos enfrentado situaciones que no resultaron como nosotros queríamos. Like the haircut on that kitty. That's a trial. Por ejemplo, como le cortaron el pelo a ese gatito, esa es una prueba. Now there's a few times when trials surprise us, but normally they don't. Ahora, hay algunas pruebas que nos sorprenden, pero por lo normal no. Normally we can see trials and tribulations coming from a mile away. Normalmente podemos ver pruebas y tribulaciones que vienen hacia nosotros de unos kilómetros de distancia. And that just makes things worse because we immediately think of the very worst possible result that would come from this trial. Y esto aún hace las cosas peor porque empezamos a pensar en el resultado de ello. But here's an important question you need to consider. Pero la pregunta importante que necesitas considerar es esta. How do you prepare for the trials in your life? ¿Cómo es que tú te preparas para las pruebas en tu vida? If you don't prepare for trials in your life, you're going to fall every time and time again. So how do you prepare for trials in your life? Si no te preparas para las pruebas de la vida, van a venir a ti y vas a caer cada vez. Entonces la pregunta es cómo prepararte para las pruebas de la vida. In our Bible study this morning, we're going to see how Jesus, your example, prepared for the biggest trial of his life. Y en nuestro estudio de esta mañana vamos a mirar cómo es que Jesús, tu ejemplo, se prepara para la prueba más grande de su vida. We're going to see Jesus do his preparing in the garden. Y vamos a ver que Jesús se prepara en el jardín. He's going to prepare by praying. He's going to prepare by seeking the Father's will. He's going to prepare by submitting to the Father's will. Y Él se va a preparar orando, se va a preparar buscando al Padre, se va a preparar sometiéndose a la voluntad del Padre. So let's get started. Would you open up your Bible to John chapter 18 with us now, please? Y así que vamos a comenzar, si puedes abrir tu Biblia con nosotros, por favor, a Juan capítulo 18. We're going to begin by reading verses 1 and 2. Y vamos a comenzar leyendo el versículo 1 y 2. John chapter 18, you can read along with us verses 1 and 2. Juan capítulo 18, versículo 1 y 2. When he had finished praying, Jesus left with his disciples and crossed the Kidron Valley. On the other side there was an olive grove, and he and his disciples went into it. Now Judas, who betrayed Jesus, knew this place because Jesus often met there with his disciples. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. También Judas, el que lo traicionaba, conoció aquel lugar,
porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Now, as we begin here, it's important to keep in mind we've been studying the events of the final night of Jesus' life. Ahora, al comenzar aquí es importante tener en mente de que hemos estado estudiando los eventos en la última noche de la vida de Jesús. Jesus spent his final night with his disciples in Jerusalem. Jesús pasó su última noche con sus discípulos en Jerusalén. Since it was the time of the yearly Jewish Passover feast, Jesus ate the Last Supper with his disciples in the upper room. Y ya que era el tiempo de esa fiesta anual de la Pascua, Jesús pasó esa última noche con sus discípulos celebrando la Pascua. Last few weeks, we've looked at the prayer Jesus made as he prayed for himself, his disciples, us, as his future believers. Y en las semanas pasadas hemos estado estudiando la oración que hizo Jesús al estar orando por él mismo, al estar orando por sus discípulos y estar orando por nosotros. But if you're taking notes, you need to note this. As we begin chapter 18, it's now after midnight on Thursday of the final week of Jesus' life. Pero si estás tomando apuntes, necesitas saber esto, de que ahora donde nos encontramos ha pasado medianoche y es el jueves por medianoche. Jesus will die on the cross on Friday. He'll resurrect from the dead on Sunday. Jesús va a morir el viernes y después resucita. But notice what Jesus is up to here in verse 1. Ahora mira lo que Jesús está haciendo aquí en el versículo 1. When he'd finished praying, Jesus left with his disciples. They crossed the Kidron Valley. On the other side, there was an olive grove, and he and his disciples went into it. Cuando Jesús terminó de orar, salió con sus discípulos y cruzó el arroyo de Cedrón. Al otro lado había un huerto en el que entró con sus discípulos. So picture the scene. He and his disciples are leaving Jerusalem, traveling the short distance to this mountain called the Mount of Olives. Así que imagínate conmigo esta escena. Jesús va con sus discípulos, va caminando hacia el Monte de los Olivos. Now I have a couple of slides I want to show up on our video screens to help us understand these important events we're going to look at. So you can look up there now, please. Ahora tengo algunas diapositivas en las pantallas que quisiera que miraran para que nos ayude a entender los eventos que van a suceder. On this slide, you can see a map of Jerusalem during the time of Jesus. Y en esta diapositiva puedes ver un mapa de en los tiempos de Jesús. The dark brown squarish area was the Jewish temple there. Y ese lugar oscuro, medio cuadrado, es el lugar del templo. Again, the temple would have been full of people all week there for the Passover, making their sacrifices. Ahora recuerda que el templo iba a estar lleno de personas, ya que todos los judíos estaban ahí para celebrar la Pascua, haciendo sus sacrificios. But leaving the city, Jesus and his disciples crossed the Kidron Valley. That's that bright orange rectangle there. They crossed that. Pero ahora, al salir del templo con sus discípulos, cruzan este arroyo del Cedrón, y este arroyo, ahí en el mapa puedes verlo, es esa área naranjada oscura. And on the other side of that small Kidron Valley is the Mount of Olives. Y al otro lado de este arroyo está el Monte de los Olivos. Here is a modern day photo of what the Mount of Olives looks like. Y aquí hay una fotografía actual de cómo se ve el Monte de los Olivos. Now this photo was taken from the Temple Mount where the Jewish temple used to be. Y esta fotografía fue tomada del monte del templo, donde el templo estaba. And notice down where those cars are driving right there, that's the Kidron Valley that Jesus crossed here. Y si puedes ver ahí los carros que están ahí es donde estaba el arroyo de Cedrón. And the Mount of Olives is full of private olive groves or private olive gardens. One of those olive groves is called the Garden of Gethsemane. Y el Monte de los Olivos está lleno, este monte, de huertos de olivos, huertos de olivos privados, y uno de estos es el jardín de Getsemaní. Here is a modern day photo of the Garden of Gethsemane, the exact place where our action and our story takes place. Y aquí hay una foto actual del jardín de Getsemaní, donde toma lugar la acción de hoy. Again, this is where Jesus went with his disciples. Y aquí es donde Jesús fue con sus discípulos. There's one of the olive trees that exists still to this day. Y aquí está uno de estos árboles de olivos que aún existe hoy en día. Back to our text, notice what happened here in verse 2. Ahora, continuando en el texto, mira lo que sucede en el versículo 2. Now Judas, who betrayed him, knew the place because Jesus often met there with his disciples. También Judas, el que lo traicionaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido ahí con sus discípulos. Throughout his life, Jesus often went to this garden to prepare and to pray. Muchas veces Jesús en su vida iba a este jardín de Getsemaní para prepararse y orar. But on this particular night, Jesus went to the garden to pray and prepare
for the biggest trial he would face in his entire life. That was a cross. Pero en esta noche Jesús va a este jardín para prepararse para orar por la prueba más grande que él iba a enfrentar. So where do you go and what do you do when you're facing the big, scary, difficult trials that come crashing into your life? Entonces, ¿a dónde es que tú vas cuando vas a enfrentar esas pruebas grandes de tu vida? Some people immediately start worrying and stressing and thinking the worst as they're coming. Algunas personas inmediatamente Doesn't work. empiezan a preocuparse y a estresarse por lo que viene hacia ellos. Some people turn to booze or drugs or medication in an effort to try and drown away their trials. That doesn't work either. Y otras personas acuden a lo que es el alcohol, las drogas, medicamento para tratar de hundirse. Still other people curl up into a ball, suck their thumb and cry, I want my mommy. That's me. Y hay algunas personas que se hacen bola, que chupan su dedo gordo y empiezan a llorar. Yo quiero a mi mamá. And now in our study today, we're going to see Jesus is our example. He's going to show us what we should do and how we should prepare for our trials. Pero en nuestro estudio de hoy vamos a ver a Jesús, nuestro ejemplo, en lo que debemos de hacer para prepararnos para la prueba. Now in John's gospel here, he doesn't give us many details of what Jesus did on that final night in the garden. Ahora, en el Evangelio de Juan no nos da muchos detalles de lo que sucedió en esta última noche, la vida de Jesús en el jardín de Getsemaní. But the other three gospels give us all the details of Jesus in the garden that night. Pero los otros tres evangelios nos dan todos los detalles acerca de lo que sucedió esa noche. And in the remainder of our study, we're going to leave the Gospel of John so we can see how Jesus prepared for this trial in the garden. Y así que en lo que queda del estudio de esta mañana, vamos a ir ahora al Evangelio de Mateo para mirar los detalles. To do that, I want you to turn back in your Bibles with me to Matthew chapter 26. That's where we'll be the rest of the day. Y así que por favor acompáñenme en sus Biblias a Mateo capítulo 26, donde estaremos ya de lo que queda del estudio. Turn back to Matthew chapter 26. We'll begin there by reading verses 36 to 38. Y así que vayan por favor a Mateo 26, donde vamos a comenzar con el versículo 36 hasta el 38. Then Jesus went with his disciples to a place called Gethsemane, and he said to them, "Sit here while I go over there and pray." He took Peter and the two sons of Zebedee along with him, and he began to be sorrowful and troubled. Then he said to them, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death. Stay here and keep watch with me." Luego fue Jesús con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní y les dijo, siéntense aquí mientras voy más allá a orar. Se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. Está la angustia que me invade, que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. So it's after midnight. Jesus enters into the garden with his disciples, and look what he tells the disciples to do, verse 36. Y así que ya ha pasado la medianoche y entra Jesús con sus discípulos al jardín de Getsemaní. Mira lo que les dice a los discípulos. Jesus says, "Sit here while I go over there and pray." Y les dice, siéntense aquí mientras yo voy a orar. So to face this trial, Jesus prepared by doing what? Praying. Y así que para prepararse para esta prueba, Jesús comienza haciendo que orando. Now you might think, well, that sounds great to pray, but you don't know how I feel when I'm going through these trials. Ahora tal vez estés pensando, sí, pues qué buena cosa de orar, pero tú no sabes cómo me siento yo en medio de esa prueba. Do you notice how Jesus was feeling as he was facing the trial? Pues te dices cuenta cómo es que Jesús se sentía ahí en esa prueba. Do you see Jesus smiling and laughing, walking around with a fake smile, saying, "Everything's great, how about you?" No. Miras aquí a Jesús que estaba riéndose, sonriéndose con una sonrisa falsa, diciendo a todos, Dios estoy bien, gracias a A Dios. lot of times, what do we do at church? Everything's great, brother, how about you? It's a fake, don't be fake. Muchas veces en la iglesia, ¿qué hacemos? Todo bien, hermano, gracias a Dios, sí, todo bien, y todo es falso. Verse 38, Jesus was sorrowful and troubled. En el versículo 38 vemos que Jesús estaba triste y angustiado. That was verse 37. Here's verse 38. Jesus says, "My soul is overwhelmed with sorrow to the point of death." Versículo 37 dice que estaba triste y angustiado, pero mira lo que dice el versículo 38, dice que tal era la angustia que le invadía que se sentía como morir. Trials, difficulties, the storms of life hurt, and it's okay to admit that and share that with the people around us. Pruebas, dificultades, tormentas nos van a llegar y está bien que lo compartamos con alguien más. It's exactly what Jesus did here with his disciples. Y eso es exactamente lo que hizo Jesús aquí con sus discípulos. Now, it's also important to understand why Jesus was sorrowful and troubled. Ahora también es importante mirar y reconocer por qué es que Jesús se sentía triste y angustiado. Jesus was never sorrowful and troubled because his feelings were hurt or he was going to go through pains. Since he wasn't focused on himself,
Those weren't his big trials. Jesús nunca estaba triste y angustiado porque alguien le hirió sus sentimientos o por el dolor que le esperaba, porque Jesús no se enfocaba en él mismo. Esa no era su tristeza o A angustia. brutal death on the cross didn't affect Jesus. He didn't live his life for himself, so he wasn't worried about self. Una muerte brutal en la cruz no le afectaba a Jesús porque él no estaba preocupado de él mismo. What terrified Jesus was the understanding that on the cross he'd take your sins on himself. Lo que aterrizaba a Jesús es de que él en la cruz iba a tomar tus pecados y los míos. Because Jesus knew that meant that he would be separated from God the Father for the first time in all of eternity. Porque Jesús sabía que por primera vez en toda la eternidad Jesús iba a estar separado del Padre. That's what terrified Jesus, losing fellowship with God, even for those moments when he had your sin on the cross. Esto es lo que aterrorizaba a Jesús, el saber que él iba a cargar tu pecado y el mío y iba a tener esa separación del Padre. Remember, sin always separates us from fellowship with God. So when Jesus took our sin for those moments, he was separated from God. Recuerda que el pecado siempre nos separa de tener comunión con Dios y así que por ese momento, cuando Jesús cargó con nuestros pecados, los separó de Dios el Do you remember Padre. what he yelled out on the cross? My God, why have you forsaken me? It's because God turned his back on him, poured out his wrath on him. There was no fellowship there because he had your sin on him. ¿Recuerdas lo que él gritó cuando estaba ahí colgando en la cruz? Mi Dios, ¿por qué me has abandonado? No había comunión con el Padre. Por ese instante, él cargaba nuestros pecados y Dios tuvo que darle la espalda y derramar su ira justa sobre él. Now, in our Bible study today, we're not only going to look at how we should prepare for our own trials. There's something more here. Pero en nuestro estudio de hoy no solamente vamos a ver cómo debemos de prepararnos para nuestras propias pruebas, pero hay algo más. We're also going to learn how we should respond to the people around us that are going through trials. Do you know the people around you are all going through trials? Pero también vamos a aprender cómo responder con la gente que está pasando por pruebas a tu alrededor. ¿Sabías tú que la gente a tu alrededor está pasando pruebas? And we're going to see from Jesus' words 2 ways we can help the people around us going through trials. Y vamos a ver aquí por medio de las palabras de Jesús 2 maneras que podemos ayudar a la gente a nuestro alrededor que está pasando pruebas. We see the first one right here in the words that Jesus tells his disciples at the end of verse 38. Y vemos la primera aquí en las palabras de Jesús, lo que le dice a sus discípulos al final del versículo 38. In his disciples, Jesus tells his friends, stay here, keep watch with me. Y ahí a sus discípulos les dice, quédense aquí y manténganse despiertos conmigo. Jesus wanted and needed his friends there with him to support him during his trial. Jesús necesitaba y quería a sus amigos ahí para que lo apoyaran en su prueba. And this is the first way we should respond when people around us are going through trials. Number one, we're right there with them. We're going to even walk through the trial with them if we can, if it's possible. Y esta es de la manera que debemos de responder con aquellos que están pasando pruebas, que están a nuestro alrededor. Número uno es estar ahí con ellos y apoyarles, y si es posible caminar con ellos por medio de esa prueba. That's what Jesus was asking his disciples to do right here. Y esto es lo que Jesús le está pidiendo a sus discípulos aquí que hagan. Now let's see what Jesus prayed for himself, continuing on, verse 39. Ahora vamos a ver qué fue lo que oró Jesús para él mismo, continuando en el versículo 39. Going a little farther, Jesus fell with his face to the ground and he prayed, My Father, if it's possible, may this cup be taken from me, yet not as I will, but as you will. Yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró, Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Do you notice how Jesus prayed to the Father here? Ahora, ¿te diste cuenta cómo fue que Jesús oró al Padre He aquí? fell down with his face on the ground passionately and prayed. Do you ever do that? Y dice que se postró sobre su rostro y oró apasionadamente orando. ¿Has hecho tú esto? What would the people around me think? Jesus didn't care. He said, I'm falling flat on my face. My friends are there. I need a word from the Father. Pero ¿qué es lo que la gente va a pensar? A Jesús no le importó. Él necesitaba del Padre, necesitaba una palabra del Padre. We want you to feel free at our church to pray and worship however God leads you. And that's how Jesus was praying right here. Nosotros aquí en nuestra iglesia queremos que te sientas con esa confianza de adorar al Señor como Él te guíe. Y aquí Jesús lo está haciendo, postrándose rostro a tierra. Now, as Jesus faces this giant trial in his life, it's important to notice the prayer request he makes for himself. Ahora Jesús enfrentando esta prueba gigante en su vida, es importante ver su petición. Jesus begins his prayer by saying, My Father, if it's possible. Y Jesús comienza su oración diciendo, Padre mío, si es posible. Jesus realized that anything and everything was possible for almighty and all-loving
Father God. Jesús reconocía que todo es posible para Dios Todopoderoso. Jesus realized that God was very capable of taking this trial right out of his life instantly if it was his will. Jesús estaba consciente de que Dios el Padre podía quitar esa prueba de él instantáneamente si así lo desea el But Padre. here's what else that understanding that Jesus had meant. Pero también parte de este entendimiento es esto. It meant that Jesus was willing to submit himself to the Father's will, even if the Father didn't take away this trial in front of him. Y esto quiere decir que Jesús estaba dispuesto a someterse a la voluntad del Padre, aun si esa voluntad es de que no iba a quitar la prueba de And él. that's what Jesus' prayer request was. Take this trial, this cross away. Look at how Jesus says this here in verse 39. Y esta era la petición de Jesús. Quita esta prueba, esta cruz. Y mira lo que dice. Talking about his trial of the cross, Jesus says, God, take this cup from me. Y en el versículo 39, hablando de esa prueba, dice, no me hagas beber ese trago amargo. The Bible, the cup speaks of God's wrath and judgment against sin. We see that in the book of Revelation. Jesus says, Father, if it would be, would you take this situation, this trial out? Y este trago amargo también se traduce como que pase de mí esta copa. Y la copa en la Biblia representa la ira de Dios. Entonces está diciendo Jesús, si es posible, que no tenga que pasar por esa ira. As a human being, Jesus didn't want to go to the cross, would you? Como un ser humano, Jesús no quería ir a la cruz. ¿Qué tal tú? Does being nailed to a cross sound like a pleasant afternoon activity to you? I don't know about you. I'd prefer going to the barbecue. ¿Crees tú que el estar crucificado ahí en la cruz se escucha como un evento agradable para mí? No, yo prefiero ir a la comida de hoy. But we need to remember why Jesus was making this request. Pero necesitamos recordar por qué es que Jesús está haciendo esta petición. Let me put this prayer request of Jesus into today's language so we can understand what he's really asking. Voy a poner esta petición de Jesús en el idioma de hoy para que podamos entender. Jesus is saying, Father, if there's any other way people can be saved, if there's any other religious system that can get people to God, take the cross out of my life. Y Jesús está diciendo, Padre, si hay alguna otra manera que la gente pueda ser salva, si hay otra manera que la gente pueda llegar a ti sin tener que pasar la cruz, pues quita la cruz. But there was no other way. Pero es que no hay otra manera. It's a reminder, Jesus isn't a way to God. Jesus isn't the best way to God. If you're a Christian and believe in the Bible, he's the only way to God. Y es un recordatorio que Jesús no es un camino a Dios, de que Jesús no es el mejor camino a Dios, Jesús es el único camino. Si tú eres un cristiano, eso es lo que enseña la Biblia. The very fact that Jesus ended up going to the cross ends a discussion for all time of many ways. There's one way. That's why he went. El simple hecho que Jesús fue a la cruz, esto acaba con todo argumento o discusión de que si hay otra manera de llegar al Padre, no, solamente por medio de Jesús. Listen to how Peter described Jesus as the way to heaven, Acts 4:12. Y mira de la manera que lo describe Pedro en Hechos 4:12. Salvation is found in no one else, for there's no other name under heaven given to men by which we must be saved. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Also, did you notice the little phrase Jesus added on to the end of his short prayer in verse 39? Y también te diste cuenta al final del versículo 39, esta pequeña frase que añade Jesús. After making a prayer request, Jesus says this, "Yet not as I will, Father, but as you will." Después de hacer su petición, dice, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. We should pray to God. We should make our requests known to God. It's even okay to ask God to take the trials out of our life. That's all good. That's what Jesus is doing. Sí debemos de orar a Dios y debemos de hacerle saber nuestras peticiones y aún podemos decirle que quite esa prueba de nuestras vidas. But like Jesus, we need to always end our prayer by saying, God, but your will be done. What does it mean if you say that? Pero como Jesús, siempre debemos de terminar nuestra oración diciendo lo que dijo Jesús y es que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. If you say that and you mean it, here's what it means. It means you are submitted and willing to go along with whatever answer God gives you. If you can't say that, then those are just empty words. Y es de que si tú lo estás diciendo, lo que quiere decir es de que eres sincero en decir, Dios, yo estoy dispuesto a someterme a tu voluntad, lo que tú quieras que suceda, aún si incluye el pasar por esta prueba. Si no estás dispuesto a hacer eso, entonces esas palabras son vacías. Jesus is saying, I don't want to go to the cross, but if you say I do, I will go willingly, I will go faithfully,
and I will go without complaining. That's what it means when you add on, your will be done. Y lo que Jesús está diciendo es, yo no quiero ir a la cruz, pero si tú quieres que vaya, yo voy a ir voluntariamente, voy a ir fielmente. Eso es lo que significa que se haga tu voluntad. Jesus' time in the garden wasn't done. Let's read what else happened, verses 40 and 41. Por el tiempo de Jesús en el jardín aún no había terminado. Continuamos leyendo versículos 40 y 41. Then Jesus returned to his disciples, and he found them sleeping. Could you men not keep watch for me with 1 hour, he asked Peter. Watch and pray so that you will not fall into temptation. The spirit's willing, but the flesh is weak. Luego volvió a donde estaban sus discípulos y los encontró dormidos. No pudieron mantenerse despiertos conmigo ni 1 hora, le dijo a Pedro. Estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. So as we read here, verse 40, Jesus returns from praying and his disciples are sleeping. Así que al leer aquí en el versículo 40, Jesús regresa de orar y sus discípulos están dormidos. What that means, friends, is in his moment of trial, Jesus' friends all let him down. Y lo que eso quiere decir es de que en el tiempo de la prueba de Jesús, sus amigos le fallan. They were all sleeping when they should have been praying. Todos estaban durmiendo cuando tenían que haber estado orando. We're actually going to see the disciples do this 3 different times in our short Bible study today. Es más, vamos a ver que los discípulos hacen esto 3 veces en esta enseñanza corta. It's a reminder for us that there will be times in your life when your friends let you down, when your church lets you down, when your family lets you down, even when you need them the most in your trials. Y es un recordatorio que ahí en tu prueba va a haber esos momentos cuando tus amigos te van a fallar, cuando tu familia te va a fallar, aun cuando tu iglesia te va a fallar. And you just understand it and accept it and then try and respond to that failure by our friends the way Jesus did. How do you respond? Y así que cuando eso sucede simplemente lo aceptamos y tratamos de responder de la misma manera que Jesús respondió cuando sus amigos le fallaron a él. How did Jesus respond to the drowsy disciples? ¿Cómo fue que Jesús respondió a sus discípulos dormilones? He remembered they were sinners. He said, your flesh is weak. And then he forgave them. And you see him back in his life after the resurrection. Y él les recordó que ellos eran humanos y les dice, tu cuerpo es débil, y los perdonó. Let me tell you another important thing Jesus did, though. Y otra cosa más que Jesús hizo. Jesus didn't let their failure keep him from continuing to prepare for the trial that faced him. Y es de que Jesús no permitió de que la falla de ellos lo detuvieran a él de prepararse para la prueba que iba a venir. He didn't say, they all failed me, I'm just too depressed, I'm going to give up. No, he said, you know what, they did fail me, but I need to prepare because my trial's coming whether I'm ready or not, so I'm going to prepare. Él no empezó a renegar o a quejarse, me han fallado todos, ya me han dejado solo. No, sino que él continuó preparándose para la prueba que iba a llegar. But notice a special request Jesus made for his disciples here in verse 41. Pero mira la petición especial que hace Jesús por sus discípulos en el versículo 41. Jesus said, watch and pray so that you won't fall into temptation. Y dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Do you know Jesus never asked his disciples for their advice or their opinions about his trial? ¿Sabías tú que Jesús nunca le pidió a los discípulos su opinión o consejo acerca de su prueba? Do you know Jesus never asked the disciples to come and fix the trial and tell them how to do it? ¿Sabías tú que Jesús nunca le pidió a los discípulos que llegaran y arreglaran la prueba que iba a tener Jesús? Here's what Jesus wanted from his friends. We saw earlier, be with them in the trial. Here we see, pray for me in my trial. Y eso es lo que Jesús quería de sus amigos, de sus discípulos. Lo miramos anteriormente que Jesús les pide que estén ahí con Él en la prueba y ahora que oren por Él. In this we see the second request Jesus had for his friends. They would pray for him as he faced his trial. Y aquí vemos la segunda petición que Jesús tenía para sus amigos, de que ellos oraran por Él en la prueba. Now why do you think Jesus asked these guys to pray for him? Ahora, ¿por qué crees tú que Jesús le pidió a estos hombres que oraran por Él? Because Jesus knew that prayer works. Jesus knew the Father would hear their prayers. Y es que la razón es porque Jesús sabe que la oración funciona. Jesús sabe que el Padre iba a escuchar la oración de ellos. Jesus knew that he would be strengthened when he knew that his friends were lifting him up and there for him in his trial. Jesús sabía que Él iba a ser fortalecido al saber que sus amigos estaban orando por Él en la prueba. When you're going through a trial and you know the people around you, your husband, your wife, your family members that love you are praying for you, you know what it does? It strengthens you. It gives you help. Cuando tú estás pasando por una prueba y sabes que tus amigos, tu familia está orando por ti, lo que hace para ti en la prueba es que te fortalece.
Now, all of you have friends and family members around you that are going through trials right now. Ahora todos ustedes tienen amigos y familia que están pasando por pruebas. And the good news is you can help them, friends, and you do that by being with them, even walking through the trial if you can, and praying for them. That's what Jesus wanted. That's what we can do. Y la buena noticia es de que tú puedes ayudarles orando por ellos y aún si es posible estar ahí con ellos y caminar por medio de la prueba con ellos. Now, unfortunately for Jesus, his friends didn't do that. He wanted them to watch and pray. They were sleeping and snoring. Ahora, desafortunadamente para Jesús, sus discípulos no estaban haciendo esto, sino que ellos estaban durmiendo y roncando. It's also important for us to see the connection Jesus makes between praying and preparing for trials here in verse 41. Y también es importante mirar la conexión que Jesús hace entre la oración y la preparación. Jesus says, watch and pray. Why? So that you will not fall into temptation. Y dice, estén alerta y oren para que no caigan en tentación. Does anyone here besides me have trouble sometimes because you keep falling into temptation? ¿Hay alguien más aquí aparte de mí que también tiene problemas y que cae en tentación? If you do, in Jesus' words here, you get an important clue on how you can start overcoming temptation more and more in your life. Si así es, pues aquí tienes en las palabras de Jesús una clave de cómo poder vencer esas tentaciones más y más. First, you need to be watching. What does that mean? Primero necesitas estar alerta. ¿Qué quiere decir esto? That means you're aware of Satan's devices, you know where he attacks, and you're strengthening yourself for when he comes in and tempts you. Esto es de que vas a estar Prepared. consciente de las artimañas de Satanás, que vas a saber por dónde te va a atacar y así te preparas, estás And then listo. secondly, Jesus says we need to be praying. We need to be asking God for strength when that temptation comes. Y segundo, Jesús dice que debemos de estar orando por fortaleza para cuando venga esa tentación resistir. Jesus' sleepy disciples weren't aware or ready for the coming trial that would come crashing into their life only hours later. Pero los discípulos dormilones de Jesús no estaban conscientes de la prueba que iba a llegar a ellos en una hora. And because they were sleeping, instead of watching and praying when the trial hit them, they turned tail and ran and left Jesus to face the trial all alone. Y porque estaban durmiendo, no estaban preparados, la prueba llegó, los sorprendió y se echaron a correr. But that did not stop Jesus. He's our example. Pero esto no detuvo a Jesús y Él es nuestro ejemplo. The failure of the people around him did not keep Jesus from praying and preparing for his trial. Que la gente a su alrededor le haya fallado no detuvo a Jesús de prepararse y orar para la prueba. Let's continue on, verses 42 and 44. Continuando leemos versículo 42 al He 44. went away a second time and prayed, My Father, if it's not possible for this cup to be taken away, unless I drink it, may your will be done. When he came back, he again found them sleeping because their eyes were heavy. So he left them and went away once more and prayed the third time, saying the same thing. Por segunda vez se retiró y oró, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Cuando volvió otra vez, los encontró dormidos, porque se les cerraban los ojos de sueño. Así que los dejó y se retiró a orar por tercera vez, diciendo lo mismo. So here for a second time, Jesus goes and prays again. Did you see the request in verse 42? Aquí por segunda vez Jesús vuelve a ir a orar y te diste cuenta de la petición. Jesus says, My Father, if it's not possible for this cup to be taken away unless I drink it, may your will be done. Y Jesús dice, Padre mío, si no es posible evitar que yo beba este trago amargo, hágase tu voluntad. Is it okay to pray the same prayer request or ask for the same thing in prayer over and over again? ¿Está bien el hacer la misma petición una y otra vez, orar lo mismo? Yes, it is. That's what Jesus is doing here. We can and should do that too. Sí está bien, esto es lo que Jesús está haciendo aquí. Nosotros podemos hacer esto y debemos de hacerlo. We can keep asking, we can keep knocking, we can keep praying until we get an answer from God. Podemos seguir pidiendo, seguir orando, seguir tocando hasta que recibamos respuesta de Dios. Once God answers us, the time for asking, the time for begging, especially the time for complaining, needs to end. Pero ya que Él nos ha contestado, ese tiempo de estar pidiendo, de estar rogando, de estar quejándonos, termina. Now in our story today, our example, Jesus made pretty much the exact same prayer request 3 different times. Ahora en nuestro estudio de hoy, Jesús hace esta misma oración 3 veces. But after the third time, Jesus never prayed over this issue again. Why? Pero después de la tercera vez, Jesús no vuelve a orar acerca de este asunto. ¿Por qué? Because God answered Jesus' prayer. Y es porque Dios le contestó la oración a Jesús. And the way God the Father answered Jesus' prayer was through silence. Y de la manera que el Padre le contestó la oración a Jesús fue por medio del silencio. By answering Jesus' 3 prayer requests with silence, God was saying no to
to this request by Jesus. Al contestar las tres peticiones que Jesús hizo, el Padre le contestó con silencio. God never changes. Do you know there will be times when he answers you the same way? Y sabes, Dios no cambia y van a haber momentos, ocasiones cuando Dios te va a contestar a ti de la misma manera. Have you ever prayed for something again and again and again, and it seems like heaven is shut, God is silent? Why? It's because God's saying no. Ahora, ¿no has orado tú y sigues orando y parece que las puertas del cielo están cerradas y que Dios no está escuchando y tu oración no es contestada? ¿Por qué? When that happens, friend, it's time that you follow your example, Jesus, and walk through that trial you've been trying to avoid. That's what Cuando Jesus did. esto suceda, es tiempo de seguir tu ejemplo, Jesús, y caminar por medio de esa prueba. Esa es la voluntad de Dios. Of course, God's able to get us out of these trials, and there's nothing wrong to ask for that. I do it every trial I'm facing. I say, God, get me out of this one. Y por supuesto que Dios puede sacarte de cada una de esas pruebas que tú estés enfrentando. Y no hay nada de malo con pedirle que nos saque de la prueba. But if God doesn't get it out, then it's time that we realize and accept that this trial is part of God's will for my life, and He's going to somehow work good out of it. Pero si no nos saca de esa prueba, es el tiempo para reconocer que es la voluntad de Dios que estemos en esa prueba. Did God work any good out of the cross? ¿Obró Dios algo bien de la cruz? Of course He did. Resurrection, glory, your forgiveness and salvation. God worked a lot of good, but it didn't come until when? After Jesus walked through the trial. Por supuesto que sí, la resurrección, la gloria de Él, nuestra salvación, pero todo eso solamente fue después de la cruz. And for Jesus, God told him no. Why? Because the cross, this trial was God's will. Y para Jesús, Dios le dijo que no. ¿Por qué? Porque esta cruz era la voluntad de Dios. Again, the reason God said no was because He wanted to forgive you and save you. And Jesus going through His trial was the only way that could happen. Y de nuevo, Dios dijo que no. ¿Por qué? Porque solamente por medio de la cruz, el sacrificio de Jesús, tú y yo podíamos ser perdonados y ser salvos. We'll finish up this morning by reading verses 45 and 46. Vamos a terminar en esta mañana leyendo el versículo 45 y 46. Then Jesus returned to the disciples and He said to them, Are you still sleeping and resting? Look, the hour is near and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Rise, let us go. Here comes my betrayer. Volvió de nuevo a los discípulos y les dijo, ¿siguen durmiendo y descansando? Miren, se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. So as they read here, Jesus continues to pray and prepare while the disciples continue to sleep and snore. Y así que al leer aquí vemos que Jesús continúa orando y preparándose mientras los discípulos siguen durmiendo y roncando. Take a guess which one of these two groups were ready for the trial when it hit. Ahora adivina cuál de esos dos grupos estaba preparado para cuando vino la prueba. Look at what Jesus tells His disciples here, verse 45. Y mira lo que Jesús le dice a los discípulos aquí en el versículo 45. Are you still sleeping and resting? The hour is near. The Son of Man is betrayed into the hands of sinners. Les dice, siguen durmiendo y descansando, miren que se acerca la hora y el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Both Jesus and the disciples, they were all hit with this trial here. Jesús y los discípulos, los dos tuvieron esta prueba que les llegó. It's a reminder for us that trials will hit your life. The decision you have to make is, will you pray and prepare or sleep and snore? Y así que es un recordatorio de que las pruebas te van a llegar, van a venir. Ahora tu decisión es de que si vas a preparar y orar o si vas a estar durmiendo y roncando. Waking up, the first thing the disciples saw was their supposed friend, Judas Iscariot, walking towards them in the garden. Al despertar los discípulos, lo primero que miraron fue aquel supuesto amigo Judas Iscariote. Judas wasn't alone. He had Jewish religious leaders and soldiers there with him. Pero Judas no estaba solo, tenía a líderes religiosos judíos y también a soldados. They came to the garden to arrest Jesus. We'll look at that story next time. Y llegaron allá al jardín para arrestar a Jesús. Y vamos a ver esto la próxima semana. But in these passages today, we've seen how Jesus prepared to face the biggest trial in his life. Pero en los pasajes de hoy, en el texto de hoy, hemos visto cómo Jesús se preparó para la prueba más grande de su vida. Here's the good news for you, Christian. You can and should follow in Jesus' footsteps, follow His example. Y la buena noticia para ti, cristiano, es de que tú puedes y debes de seguir el ejemplo de Jesús. So as we finish up here, I want to remind you of 4 important lessons that we can learn from Jesus in the garden. Y así que al terminar aquí quiero recordarles de 4 lecciones que podemos aprender de Jesús en el jardín. Lesson number 1, we need to prepare for our trials. La primera lección, debemos de prepararnos para nuestra prueba. The main way we do that is by praying. Y de la manera principal que hacemos esto es a través de la oración.
Lesson 2, in our prayers, we must submit ourselves to God's will. La segunda lección, que en nuestras oraciones debemos de someternos a la voluntad de Dios. We should make our requests known to God, but we also need to be willing to go along with God's answer, whatever that may be. Sí podemos hacer nuestras peticiones, pero al mismo tiempo también estar dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, lo que Él quiera. Good way to do it is do exactly what Jesus did. End your prayers with, not my will, but yours be done. And then make sure you mean it when you say it. Una manera que podemos hacer esto es terminar nuestra oración como lo hizo Jesús, que no se haga mi voluntad, pero tu voluntad. Y cuando lo hacemos, cuando decimos esto, hacerlo con un corazón sincero. Lesson 3, we can and should help the people around us that are going through trials. La tercera lección, que podemos y debemos de ayudar a la gente a nuestro alrededor que está pasando pruebas. I'm going to talk to you married men, you husbands here for a moment, because we're not good at this really. Y por un momento voy a hablar para aquellos hombres casados, esposos que están aquí. When your wives are going through trials, what's the first thing you usually do when you open your mouth, husbands? Fix it, tell her why it's going on, tell her what she needs to do. Your wife doesn't want to hear that, never say that again. Y esposos, cuando tu esposa está pasando por una prueba, ¿qué es lo primero que sale de tu boca? Déjame te digo qué es lo que debes de hacer, déjame te lo arreglo. Mira, tu esposa no quiere escuchar eso. Husbands, write this down. This is what you say, memorize it word for word. Write it down, Jorge. Esposos, esto deben de escribirlos, escríbanlo palabra por palabra. Your wife is dumping on you, telling you about this big trial, and you're trying to pay attention without saying anything. Stay quiet first. Tu esposa te está diciendo todas estas cosas que está pasando, esta prueba que está pasando, te lo está descargando a ti y tú estás intentando de escuchar sin decir nada. You say 3 short phrases, and that's it. Here they are. Dices 3 frases pequeñas y estas son. Husbands, you say, I love you so much. Le dices, te amo tanto. If you could say it with a quivering voice, that's some extra points, by the way. Si lo puedes decir con una voz temblante, que tiemble, son puntos extras. Phrase 2. Phrase 2. I'm going to be with you and walk with you in this trial. La segunda frase, yo voy a estar contigo, voy a Ralph, write it caminar down. contigo en esta prueba. Phrase 3. I'm going to be praying for you. La tercera frase, voy a estar orando por ti. And after that, you hug. Y después la abrazas. If you can do that, husbands, you will be very sexy, and you know what that means. Esposo, si tú haces eso, tú serás bien Yeah. sexy y sabes lo que quiere decir. Yeah. You singles have no idea what we're talking about. Got to wait to the ring. Ustedes solteros no tienen la menor idea de lo que estamos hablando, espérense que tengan el anillo. Lesson number 4, most important of all. La cuarta lección más importante de todas. That is the reason for this trial. Y es la razón de la prueba. The reason for this trial was the cross. La razón de la prueba fue la cruz. And the cross is a reminder that the reason people can be forgiven and saved is because Jesus walked through this trial. Y la cruz es un recordatorio de que la gente puede ser salva porque Jesús atravesó o pasó por esta prueba. Jesus willingly walked through this trial because he loved you and he wanted to forgive and save you. Jesús voluntariamente caminó, atravesó esta prueba porque Él te ama y te quiere And church, perdonar. that is good news. Y estas son buenas noticias. Amen? It's good news for all of you here that are born again. I do want to ask everyone here, especially you visitors, are you born again? Son buenas noticias para todos ustedes que están aquí, que han nacido de nuevo. Y quiero preguntarles en especial a los que nos visitan hoy de que si has nacido de nuevo. Jesus said to get to heaven you must be born again. What does it mean to be born again? Jesús dijo que para poder llegar al cielo necesitas nacer de nuevo. ¿Qué significa esto? It means that you have repented of your sins, you've asked Jesus Christ to forgive you and save you, and you've received the free gift of eternal life. Have you done that? Quiere decir que te has arrepentido de tus pecados, que has puesto tu fe y tu confianza en Jesús para que te perdone y te salve, y has aceptado el regalo gratuito que te ofrece. Maybe you're here today and you've never done that. What does it mean? It means you're not a Christian, your sins aren't forgiven, you're not going to heaven yet. Tal vez tú estás aquí y no has hecho eso. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no eres un cristiano, no has sido perdonado y que aún no vas a ir al cielo. The good news is all that can change today, and Jesus wants to change it for you. La buena noticia es de que todo eso puede cambiar hoy y Jesús quiere cambiarlo para ti. It can all change as you repent of your sins and receive the free gift of eternal life Y today. todo puede cambiar cuando te arrepientes de tus pecados y aceptas ese regalo gratuito hoy. And if you've never done that but would like to do that for the first time today, we're going to ask you to raise your hand now. We want to pray for you. Y si nunca lo has hecho antes, pero hoy lo quieres hacer por primera vez, te vamos a pedir por favor que levantes tu mano para poder By orar por raising ti. your hand, you're saying, I'm not a Christian, but I need to be and I want to be today. Al levantar tu mano estás diciendo, yo aún no soy un cristiano, pero hoy yo quiero ser un cristiano. Anybody? Hay alguien, Anybody want to become a Christian for the first time today? alguien que por primera vez quiera entregar su vida al Señor, que quiera ser un cristiano. Okay. Excellent.
Praise God. I'd like to invite up our worship team as we prepare to continue with our service. Quiero invitar al grupo de alabanza que suba al prepararnos para continuar con el servicio. Reminder that we end our services here with a time of reflection and response. Y les recordamos que terminamos nuestro servicio aquí con un tiempo de reflexión y respuesta. First, we want to encourage you to reflect on the sermon today, how God spoke to you. Primero queremos animarles a que reflexionen en el sermón de hoy. ¿Cómo fue que